Buenas noches, una nueva emisión del Tábano. Hoy, viernes 15 de diciembre, se cumple un mes de la desaparición física del submarino de la flota de guerra argentina Ara San Juan. En una acción bélica en el mar argentino, hundidos por dos torpedos disparados por un submarino del invasor inglés. Esto es lo que dice todo el mundo. A esta altura, la crisis interna en la Marina de Guerra es inocultable. Se han suspendido 2 veces en el día las partes diarias del eficaz capitán Balbi. Alguien algún día se encargará de estudiar sus más de 30 mensajes cifrados. El jefe del arma, almirante Ruhr, releva de su cargo al comandante de alistamiento, vicealmirante Luis López Maceo, y al jefe de submarino, capitán de navío Claudio Villamide. En solidaridad, pide su paso al retiro a los 4 jefes inmediatos de López Maceo, quien era sucesor natural del almirante Sur. Esto es, los jefes de la flota de mar, de la aviación naval, de la infantería marina, de la flota del Atlántico. No hay registro de una crisis así en la Fuerza Armada en toda su historia moderna. Si algo caracterizó a los marinos fue su unidad monolítica. No es errado decir que el almirante Ruhr se ha quedado más solo que el faro del fin del mundo. En paralelo a esa crisis interna, el mensaje del capitán Balbi, a propósito de la nueva versión suboficial difundida por la hermana del suboficial Medina, sobre que el día 4 de noviembre su hermano le reporta por WhatsApp que habían sido perseguidos el lunes de esa mañana de esa semana, 30 de octubre, por un helicóptero británico, y el viernes 3 por 3 naves chilenas. Balbi simplifica, apunta a que ese día 4 de noviembre, el sábado, el San Juan entraba en Ushuaia, donde estaba el 30 de octubre, cuando era perseguido por un helicóptero británico. Que seguramente por eso Medina dio helicópteros que podían ser chilenos, no ingleses. El mamarracho comunicacional es deliberado. A ver, lo han mandado casi un mes sin pausa a patear la pelota a la tribuna. Se cansó el hombre. Como se había cansado el vicealmirante Maceo y el resto. Algo que Balbi ni quiere contradecir es que además el suboficial Medina le cuenta a su hermana de que habían estado cerca de Malvinas, o sea, en la zona de exclusión comercial demarcada de forma imperial por el invasor británico. ¿Haciendo qué? ¿Mandado por el alto mando de la Armada en misión secreta? ¿Probando vulnerar el sistema defensivo inglés? ¿Con buzos tácticos en la tripulación? Caramba, ¿un oficial de inteligencia de la fuerza a bordo? Un medio inglés había publicado sin eufemismo a la semana de desaparición del San Juan una nota en donde se interrogaba: ¿qué hacía el Ara San Juan tan lejos? El resto de la historia es más o menos conocida, o absolutamente desconocida. La confusión deliberada impuesta por los grandes medios es patente. En Ushuaia suben de regreso hacia Mar del Plata 7 buzos tácticos. O ya estaban en el buque. Con una misión secreta, esto es lo más probable: limpiar el fondo de la plataforma submarina de minas plantadas por submarinos ingleses en 1983, a un año de terminado el conflicto bélico. El motivo, la pronta exploración por parte de los noruegos de Statoil del fondo del mar argentino para comenzar la explotación de hidrocarburos con YPF, convenio suscrito por el gobierno de Macri. Sí, suena irreal, pero eso ha sucedido. Entre tantas barrabasadas firmadas y proyectadas por este gobierno, tan marcadamente antinacional, una medida positiva. Statoil es la empresa petrolera de bandera de Noruega, lo cual los ha hecho ricos, caso único en el mundo, donde el petróleo como riqueza nacional sirve para hacer rico, libre y feliz a su pueblo. El fondo fiduciario de Statoil tiene casi $1 billón de reserva, los cuales lo hacen a los 5 millones de noruegos ricos por varias generaciones. Es bueno precisar que ya en 1975, la CIA revelaba en un informe nada secreto que las riquezas petroleras de la cuenca Malvinas superaban 5-1 a la del Mar del Norte, que terminarían por hacer ricos los noruegos. Un año más tarde, un golpe militar urdido en Londres por el amigo personal de Lord Montgomery, José Alfredo Martínez Dios,
deponía a un gobierno democrático que terminaba su mandato 6 meses más tarde. Ese gobierno de Isabel Perón había mandado a la flota de guerra argentina a correr del mar de Malvinas a un buque oceanográfico pirata. Eran otros tiempos. A la vez se había nacionalizado todas las estaciones de servicio, en línea con el original plan del fundador de YPF, general Mosconi, el plan Mosconi-Baldrich. Esto es, la nacionalización del petróleo y el monopolio del Estado en todas sus etapas de producción y comercialización. Y un monopolio del Estado en todas sus etapas de producción. En el momento del golpe militar orquestado por Standard Oil en 1930. Una semana antes que Hipólito Yrigoyen nacionalizara el subsuelo petrolero y un día antes de las elecciones en Cuyo, que le daban la mayoría en el Senado, y la nafta expendida por YPF era la segunda más barata del planeta. Unos 10 días antes de la desaparición física de Lara San Juan, llegaba la noticia de la adquisición por parte de Macri de 5 Super Extender modernizados por la Dassault aviones de la guerra naval, que en 1982 le marcaron la espalda con hierro caliente al invasor inglés, dejando fuera de operaciones al portaaviones Hermes, por un lado mandado al fondo del mar Atlántico Sur, y el portaaviones Invencible, el buque insignia de Attack Force, o el otro. Nada menos, peor noticia para el invasor inglés, casi imposible. Sí, la compra de Sukhoi a Putin, esa sería mucho peor noticia. Meses antes, no tanto, la canciller Susana Malcorra, antes de huir despavorida ante la amenaza del ministro de Defensa de Israel de convertir a la Argentina en cenizas, esto si no actuaban como correspondía con el caso AMIA y el asesinato del fiscal Lindman, y si no seguía con la política de sometimiento colonial impuesta a sangre y fuego por Tel Aviv de hace un cuarto de siglo. Nada menos. La versión difundida entonces por el Ministerio de Defensa de que tanto la Armada como la Fuerza Aérea pretendían los Super Extender, algo que jamás debería haber trascendido a la prensa. De hecho, fue divulgado para testear la reacción de la sociedad, que gracias al voceo de la corona británica, esto es del matutino La Nación, se interrogaba sobre el sentido de seguir financiando fuerzas armadas, cuando la Argentina no tiene ninguna hipótesis de conflicto. No, triple sic, y condenaba a Lara San Juan a su desaparición de manera anticipada. De hecho, el plan de Macri delirante es reducir a la Marina de Guerra en su mínima expresión, asimilándola a la prefectura. Quiero hacer un pequeño comentario. Cuando uno dice de que la nación es vocero de la corona británica, yo una vez en un programa, hace un año y pico, publiqué los mensajes cifrados que publicaba La Nación de sus corresponsales que tenía en Inglaterra, y eran mensajes cifrados al canciller Costa Méndez acá en Argentina durante la guerra de Malvinas. La Nación publicaba esos mensajes cifrados. Yo en ese programa estaban los mensajes con las copias de los diarios y todo como estaba eso. Por eso uno cuando dice esto sabemos a qué nos referimos. Sigo. La canciller Malcorra no solo firmaba un protocolo escandaloso con su par Donovan. Las versiones de que el marido de Malcorra era un hombre del MI6 británico siempre estuvieron revoloteando. Sino que a viva voz, sin tapujos ni vergüenza, declaraba que aprovecharía su viaje a Londres para solicitar autorización para reponer material bélico, sobre todo aviones de combate inexistentes, como si todavía siguieran vigentes los infautos mandatos del Acuerdo de Paz en Madrid, firmados en 1992, dejados de ratificar en el 2000. Sí, debían ser ratificados año tras año. Hace 17 años que tales acuerdos han cesado, y de manera insólita la ex canciller argentina se refería a los mismos en forma tácita, como si estuvieran vigentes. Los mismos, con todos sus protocolos, pueden ser consultados en la página web de Cancillería. Sí, da gusto verlos impresos sobre los tipos mecánicos de aquellas viejas máquinas que escribió Olivetti. Lo cierto es que Macri, propio a su estilo, errático, imprevisible, sumamente contradictorio y riesgoso, improvisado, lábil y oportunista, había ordenado la compra de esos 5 mortíferos Super Extender. Lo son, algunos incluso pueden portar misiles nucleares, no solo Exocet, con el argumento que se usarán para la protección del espacio aéreo en la región del G20,
que él mismo preside y que se realizará en Argentina en el 2018. Así nomás. Para Macri eran una ganga, 5 aviones de combate remodelados por 10 millones de dólares, más una cantidad de motores para otros 10 Super Tender que posee la aviación naval. Fuerza de Común Natural reclamó la propiedad de los mismos para su dotación. Y sí, son aviones navales de combate. Esa fue la gota que rebasó el vaso del almirantazgo británico. En paralelo, Londres compraba un sistema de modernos misiles tierra-aire a Israel, caramba, para artillar las Islas Malvinas ante el riesgo de un inminente choque, como forma de disuasión del mismo. Gastaba más de 150 millones de euros para hacerlo. La debilidad de Gran Bretaña en su pretensión colonial es manifiesta, carece de portaaviones y de poseerlos. Sabe que el territorio nacional de Argentina es un gigantesco portaaviones, desde el cual pueden ser bombardeados tanto sus buques como sus fortificaciones terrestres. Con la fuerza marítima y militar que hoy cuenta la Argentina, más de 15 Super-Tender artillados con misiles José, recupera las islas sin demasiadas escaramuzas en existencia. No vamos a volver a soportar el sonsonete del ataque nuclear británico a Recoleta, porque a esta altura nos resulta insoportable. Jamás el Parlamento inglés se haría cargo de semejante barbarie, siendo como son denunciados por la ONU, una potencia colonial. Y de hacerlo no le sería para nada impune. De Irlanda para acá no son pocos los que los quieren ver en el fondo del mar con toda su historia de esclavitud y sometimiento, su burla y saqueos a pueblos y civilizaciones. Vamos a actualizar la crónica de los disparates y agachadas del gobierno de Macri en sus 2 años de infausta gestión, para entender mejor los matices de este conflicto. Con la gestión del ex canciller se firmó un protocolo con el gobierno británico que incluye la cooperación para la explotación conjunta del petróleo de Malvinas. Nada más aberrante, lo cual provoca incluso airadas reacciones dentro de las filas del PRO, caso del vicepresidente del Senado de la Nación a cargo de Federico Pinedo. El borrador del pacto Donovan-Malcorra ya remite al sesgo entreguista de un gobierno sin brújula ni derrotero cierto, el cual disfraza la improvisación y la componenda, los negocios propios y de sus socios, con el pomposo rótulo de reformismo permanente. Curiosamente, Malcorra vuelve a asomar la nariz en la reunión de esta semana de la Organización Mundial de Comercio, en Buenos Aires. Otro estrepitoso fracaso de Macri, quien haciendo gala de una audacia decepcionante, llega a proferir un exabrupto obviado por los grandes medios a proclamar que hay que terminar con esa tendencia de proponer el interés nacional por sobre el comercio multilateral. Repito lo que dijo Macri en la reunión de la OMC. Hay que terminar con esa tendencia de proponer el interés nacional por sobre el del comercio multilateral. Sí. Nadie ha ido nunca tan lejos ni tan a contrapelo de lo que viene a ser la tendencia mundial de las 3 grandes potencias económicas: el proteccionismo declarado de Rusia, China y Estados Unidos. Muy más tarde de la firma del protocolo Malcorra-Donovan, Macri asiste a la reunión anual de la ONU, donde se declara haber conversado con la primera británica Theresa May, la misma que llama por teléfono a Macri luego de hundir el Ara San Juan, a propósito de un inicio de charla sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Londres desmienta al rato la confusión de Macri, lo cual le depara un papelón internacional no mensurable. En ese viaje también le había hecho una broma a Vladimir Putin, asegurando que Argentina ganaba el mundial con Messi, a lo cual el líder ruso le había preguntado al intérprete si Macri lo estaba cargando. Los Kelpers, en el medio oficial que dispone de Buenos Aires del diario La Nación, habían publicado Mauricio no arruinaste. Llama demasiado la atención el hecho de que, viendo cómo ven los líderes mundiales a las torpezas de este ingeniero tan bueno para darle contratos a la constructora de su primo, ahora en manos de un testaferro de su amigo inglés Joe Lewis, expresidente de Boca e intendente de la capital argentina, devenido en líder mundial, se le otorga la presidencia del G20, algo inusual,
solo entendible como una graciosa concesión a cambio de importantes reservas petroleras, negociados para todos, también con beneficios en la explotación minera, en la pesca, en el acceso a la Antártida, territorios de los cuales Macri parece estar dispuesto a renunciar. Y la entrega explícita de territorios, como lo hizo Cristina Fernández, a la República Popular de China en la Patagonia, base militar secreta a la cual este gobierno ni ha osado investigar. El país generoso con un 30% de pobres sigue siendo una bofetada en la boca de todos los argentinos que una gota de sangre en las venas. Los disparates de este pato criollo, Mauricio lo arruinaste, se dan de bruces con la firma de los convenios petroleros con la Statoil y la compra de los Supertenders, sin pedir permiso. Entonces la urgencia del correctivo impuesto por el almirantazgo británico, el sacrificio del Ara San Juan, ya perseguido en el mes de julio por un submarino británico, disminuido su abastecimiento y mantenimiento, habida cuenta de los recortes salvajes, recortes presupuestarios impuestos por Macri, en línea con el plan de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas orquestado a partir del gobierno de Carlos Menem y no corregido por ningún gobierno democrático a la fecha. La cortina de humo levantada por el juez Bonadío pidiendo procesamiento de Cristina Fernández y varios funcionarios y militantes kirchneristas por la firma del Acuerdo de la Verdad con la República Islámica de Irán, otra lectura no tiene este engendro que lo único que hace es beneficiar a la senadora del Frente para la Victoria, que había salido segunda en una elección detrás de un impresentable como Esteban Bullrich, mes y medio atrás, sacando menos votos que Aníbal Fernández. Lleva el delirium tremendo del jefe de gabinete Marcos Peña, el cual declara que es prioridad de este gobierno juzgar en ausencia. Eso no tiene precedentes en el derecho penal moderno. A los funcionarios iraníes acusados sin pruebas por el asesinato del fiscal Nisman. Al tipo que propone el saqueo de los ingresos de los jubilados para pagar los servicios de la deuda externa pública, colosal burbuja que cuando explote va a sumir a los argentinos en un caos superlativo. Tal parece ser el plan, no otro, de los líderes mundiales que alientan la demencial carrera hacia adelante del ingeniero sin brújulas, sin plano, sin patria, sin sentimientos humanos. Recomiendo para los amigos que tengan tiempo y ganas leer la nota del investigador francés Terry Mason, el primero en denunciar el ataque de falsa bandera del 11 de septiembre. Proscripto en Francia, reside hoy en Damasco, financiado por Putin, esto hay que decirlo, el cual estuvo de visita a Buenos Aires hace semana y media. La nota titulada ¿Qué proyecta Israel en Argentina? No tiene desperdicio. Ahí ya Terry Mason habla directamente de él, habla de los dos petardos sobre el submarino, ¿no? Los dos torpedos. Se la recomiendo la nota, búsquenla. ¿Qué proyecta Israel en Argentina? No tiene desperdicio, en serio. Para cerrar dos cosas a propósito del misterio sobre las causas de la desaparición del Ara San Juan. Cosas que debería decir el capitán Balbi. De hecho las dice, pero en un lenguaje sosegado, en código. Nunca podría haber entrado agua por el snorkel y llegar a la zona de baterías del submarino. Tan solo la cabina de mando, 8 metros por encima de las baterías, separada de las mismas por compuertas estancas de cierre automático. Jamás con mar gruesa, con ola de 6 metros, un submarino emerge para encima elevar el snorkel. No lo necesita y se expone irracionalmente. El submarino cuenta con reservas de oxígeno suficientes como para evadir esa temeraria maniobra. Yo vi una publicidad de la empresa alemana que fabricó este submarino, la publicidad filmada en 1985, donde decía todo lo que tenía el submarino. Tenía un montón de sistemas de seguridad. Inclusive se podía separar el submarino en dos a lo largo y hacer 2 compartimientos estancos, y cualquiera de los 2 compartimientos se podría sobrevivir a la tripulación. No, tenía un montón de pruebas podían salir de a uno vestidos de buzo. Cualquier cantidad de sistemas de seguridad tenía este submarino. La decisión política de Macri, obediente y asustado por el sopapo propinado por el almirantazgo británico,
de suspender la búsqueda de los restos del Ara San Juan. Esto es importante de señalar. Lo más probable es que los impactos de los torpedos lo hayan hecho colapsar, esto es implosionar. Pregunto, ¿iba realmente sin torpedos el Ara San Juan? ¿Por qué entonces iba a bordo el oficial de armamento Eliana Klapsik? ¿Para llevar mate? Bueno, si implosiona puede dejar sus restos esparcidos y irreconocibles en el fondo del mar argentino. A esta altura, el único que puede ayudar a develar esa tragedia es el buque ruso Yantar. Eso también hay que subrayarlo, de tener pruebas ciertas de Vladimir Putin de semejante trascendencia, fotos y videos del fondo del mar con restos submarinos atacados. Esto se puede sustanciar con una pericia. Los mismos serían parte de un secreto a compartir. A propósito de que Macri, el errante, propone ahora entrevistarse con el líder mundial en Davos y ha firmado hace nada un convenio de cooperación en seguridad con el gobierno ruso. Esto que leí yo recién no deja de ser un homenaje póstumo a la tripulación del Ara San Juan. 44 marinos argentinos muertos en combates contra el invasor inglés. Esto hay que machacarlo y hay que recordarlo así. 44 marinos argentinos muertos en combate contra el invasor inglés, dificultando con su martirio el saqueo del petróleo que nos pertenece para hacernos libres y ricos. En estos días es una referencia a decir que se repiten los ciclos en Argentina y que retornamos irremediablemente al pasado. Quien como yo ha vivido la historia más trágica de nuestro país, vamos a hacer un ejercicio de memoria para observar si esa situación tiene parangón en la historia más o menos reciente. Si vamos 40 años para atrás, nos remitimos al golpe militar, al accionar de la guerrilla. Retrocedamos en el tiempo a ver si se repiten esos ciclos. 2007 nos lleva a 1967, nada que ver uno con el otro. 2000 a 1960, menos aún. 1990 a 1950, tampoco, a pesar de gobernar dos peronistas. Cierto retorno al pasado se da con el regreso de Perón en 1974, pero 20 años atrás, no 40. Tampoco la repetición es total. Con esto lo que quiero explicar, la magnitud de la tragedia que se cierne sobre el país. De la noche más oscura sobre la Argentina no hemos aprendido absolutamente nada. No solo eso, sino que el enemigo ha estudiado las causas por las cuales fracasaron en los 70. En esa época no tomaron el poder por tres motivos fundamentales. El peronismo estaba de pie controlando las clases trabajadoras. Las clases medias estaban en su mejor momento y las Fuerzas Armadas salieron a defender un estilo de vida. Esto significó que a los atentados terroristas, aún aquellos que tocaban directamente a integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad o empresas multinacionales, eran repudiados por la población. Entonces el sistema liberal marxista, con todos los infiltrados que tenía en el país, comenzó a operar sobre cada uno de esos tres pilares. El primer paso se dio con una cúpula militar traidora, que comenzó a desaparecer gente bajo la tutela de Kissinger, que llamaba todas las semanas para preguntar si faltaba mucho. Nadie puede dar una respuesta lógica a tanta barbaridad. Los máximos responsables se los llevaron a la tumba y alguno que sobrevive no dice nada, a pesar de estar condenado. Voy a contar una anécdota personal. En 1979 trabajaba en una empresa que tenía un intercambio económico importante y fluido con el comando en jefe del ejército.
Yo mantenía un contrato muy fluido con oficiales de alto rango, la que sostuve en el tiempo. En 1980, en un asado en una quinta de Monte Grande, me presentaron un teniente coronel retirado, con el que entablamos una buena amistad. Yo sabía ya, en ese momento, del tema de desaparecidos. Un día le pregunté cómo nació semejante locura. Me comentó que luego del intento de copamiento en Monte Chingolo, a fines de 1975, al día siguiente, esto que fue el 23 de diciembre de 1975, al día siguiente lo enviaron por una diligencia al cementerio de Avellaneda. Al llegar, encuentra una buena cantidad de cuerpos, muertos desnudos, con un número identificatorio pintado en el pecho. Cuando pregunta qué van a hacer con ellos, la respuesta fue enterrarlos en fosa común. Preguntó a su jefe en el Estado Mayor y todos decían que la orden venía de arriba. Después de Navidad pidió el retiro. Se dio cuenta de lo que venía. Es la primera información que tengo sobre el tema. Aún era presidente Isabel Perón. A la gente joven hay que decirle que ese intento de asalto al cuartel fue la entrega más infame de los líderes guerrilleros. La cúpula del ERP estaba perfectamente anoticiada varios días antes que los militares conocían el plan de intento de asalto. Unos cuantos avisos, incluso con nombre de los infiltrados. Nada los detuvo, los estaban esperando, lo que provocó cerca de 100 muertos, pero hay denuncias que fueron más. Lo que nunca se supo, aunque se declararon 40, cifra improbable, cuando los aviones de la Marina y la Fuerza Aérea ametrallaron la villa matando decenas de personas. Ese fue prácticamente el final del ERP. Santucho se llevó a la tumba el motivo por el cual ordenó el ataque. ¿Será por eso que Firmenich lo entregó para que nunca se supiera? ¿Habrán hablado de esto Massera y Firmenich en París? ¿El $1.000.000 que le entregó Massera a Firmenich fue el precio de la cabeza de Santucho? En el medio de la guerra quedaron miles de soldados muertos en combate, muertos en cautiverio o en las mazmorras del régimen, que corrieron a defender la patria, mientras arriba todo se conjugaba. No se puede ser tan hijos de puta con sus camaradas de armas. Volvamos a nuestro relato. Del movimiento obrero se encargó Martín de Dios con su plan económico que dejó el tendal de desocupados. De los militares comenzó a encargarse Inglaterra con la provocación de Malvinas y el golpe de gracia se lo dio Alfonsín. También había que preguntar a Rico si la sublevación de Semana Santa era el proyecto que venían elaborando desde el colegio militar, desde que eran cadetes, o se apuró cortándose solo. Ello significó el comienzo del desguace del Ejército Nacional, que culminó el 3 de diciembre de 1990 con el último alzamiento de Seineldín, y allí se terminaron las Fuerzas Armadas. Cuando uno observa el comportamiento de Rico como político, facilitando la reelección de Duhalde como gobernador, es como que empiezan a cerrar las cosas. El ideario popular y los conspiranoicos dicen que Duhalde le dio millones de razones para que cambiara de postura. El golpe maestro del sistema fue la traición de Menem. Liquidó al peronismo, las clases obreras, y llevó a las clases medias a pactar con el diablo, en este caso verde, por el 1-1. A partir de ahí nos caímos al barranco y todavía no mensuramos cuánto nos falta para el precipicio. A los Kirchner hay que tomarlos desde dos ángulos. Como administradores de las cosas públicas, se comportaron como carroñeros que le dejaron el camino limpio para los rematadores que vienen por los despojos que produjeron
décadas de saqueo al Estado, ese mismo Estado que dicen hoy que gasta mucho. Pero cuando ellos le chupaban la sangre no gastaba mucho. O se hacen los boludos cuando se privatizaron las empresas públicas y en las playas de las mismas había millones de pesos en material excedente en desuso, licitaciones sobredimensionadas. El otro ángulo, para analizar a los Kirchner, es que arrastraron al peronismo decididamente a la izquierda. Hoy el peronismo que conocimos desapareció. Como muestra de ello, el enemigo se mueve a cara descubierta. En los 70, pocos sabían que la guerrilla fue organizada por la CIA. Todos apuntaban a Rusia y Cuba como los emisarios del mal. Hoy el imperio nos introduce la guerrilla del RAM y todos saben que su sede está en Londres. Y las fuerzas de seguridad también lo saben. Se blanquea la situación porque saben que estamos en la lona. Entonces los que tienen poder disfrutan demostrándolo. Nos tienen tomados por los cuatro costados. Ya no existe ningún órgano de control. Todo está dado vuelta. Y la izquierda, al igual que en los 70, le está sirviendo a la Argentina en bandeja al sistema global. Y así como los jerarcas con uniforme del régimen apagaron el incendio con nafta, del mismo modo, el mejor alumno del nuevo orden mundial vuelve a apagar el incendio con nafta, pero esta vez de avión. Cuando asumió Mauricio, comenté que la diferencia de estilo con Cristina. Me equivoqué. Las barbaridades que dice, ya no sé si son de alguien que no sabe dónde está parado, nos toma a todos de boludo o es demasiado perverso. Posiblemente un poco de cada cosa. Dijo en San Francisco, Córdoba, hace 2 días lo siguiente: la Argentina en el centro del mundo. La Argentina siendo parte de la agenda global. Y por eso estamos tratando de construir leyes que estamos por aprobar en el Congreso con el apoyo del gobernador y de muchos otros que den previsibilidad. Que le digamos al mundo que tanto el presidente como los gobernadores vamos a administrarnos con austeridad, con cuidado, buscando el equilibrio fiscal, buscando reducir los impuestos para que ustedes puedan crecer y desarrollarse más. Todo eso es lo que estamos impulsando del valor central y fundamental, que es decir la verdad. La verdad y cuidar a todos para que todos tengamos una oportunidad. Quedé asombrado. Pocas veces vi a un presidente tan desorientado y alejado de la realidad. Realmente vive en una burbuja y su soberbia debe ser tal que nadie se anima a contradecirle en lo más mínimo. Solo escucha a Durán Barbas. Escuchando esto que dije recién, ¿cuál es la diferencia con el diario de Irigoyen? En las últimas manifestaciones de Macri, le muestra su total obsecuencia al nuevo orden mundial, sin siquiera tratar de disimular algo. Es decir, no le importa en absoluto demostrar lo que es. Me refiero en forma puntual a su adhesión al sistema global de derechos humanos y el cambio climático. No nos olvidemos que todo este escándalo acontecido ayer es producto de obedecer a rajatabla instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Obsecuencia al palo. Se retorna al pasado potenciado. Vuelve la guerrilla, ahora de la mano de un reclamo territorial aborigen, con la diferencia que tiene caldo de cultivo en la miseria que supieron edificar durante 41 años, 34 de ellos de democracia. Un modelo económico repetido por segunda vez. La primera vez eclosionó en 1989 con la forma de un golpe de mercado que provocó la hiperinflación que posibilitó el acceso a Menem al poder, que con su tracción al votante y lealtad a los que lo provocaron, dio lugar a la década de la entrega infame. Y aquí también hay que decir cómo acontecieron los hechos.
El modelo económico aplicado durante el menemato le fue ofrecido al candidato radical Angelos, quien, por su soberbia de sentirse vencedor, lo rechazó. Entonces en Barcelona, en diciembre de 1988, un alto representante del consorcio Bujibor acuerda con un emisario de Menem, que hoy pasea por los medios ubicándose por encima del bien y el mal, un farsante, que había firmado el decreto de 1973 para dejar liberados a los guerrilleros, y nunca se hizo cargo de eso. Bueno, con este hombre arreglaron el golpe de mercado. El plan se inicia con el intento de copamiento del cuartel de la Tablada, otra vuelta de tuerca del pacto liberal marxista. Por otro lado, también regresamos al 2001, colocando a la economía al borde del colapso, con una fuga de capitales similar y un nivel de deuda tanto interna como externa impagable, cuyos servicios de intereses son una verdadera bola de nieve. Y si vemos lo que pasó ayer, el motivo, la causa general de lo que pasó ayer, recordemos que acá hay un nexo común y que hay que hacer hincapié porque esto no es casual, que es Patricia Bullrich, que en el año 2001 era ministra de Trabajo en la época de la Rúa, que firmaron el quite del 13% a los jubilados y a los empleados públicos. Y ayer estuvo a cargo de una represión de una quita a los jubilados. Patricia Bullrich es mucho más que una trepadora. Así llegamos ayer, con un despliegue de fuerza de seguridad inédito. Yo no recuerdo ver juntas a la Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad, Policía Aeroportuaria y la Federal. Eso raya lo absurdo. Observando el despliegue de la fuerza de seguridad del miércoles y jueves, trataba de recordar haber visto algo parecido. Minuciosamente busqué en mi memoria y no encontré nada similar. Jamás vi el Congreso acercado de esa forma y tanta cantidad de vehículos militares. Tampoco durante el gobierno militar, por más que algunos periodistas lo han dicho ayer en televisión. Recuerdo 3 represiones. Una el 31 de marzo de 1982, 2 días antes del recupero de Malvinas, en un acto de la CGT. Otra pocos días de finalizada la guerra, nuevamente contra la CGT. Y la tercera, a fines de ese año, en un acto de la multipartidaria, con todos los dirigentes políticos al frente. Una fotografía tan común, estaba Allende, Frondizi, Contín, todos los dirigentes al frente de la marcha. En ningún caso de esos 3 actos de represión de la dictadura militar, recuerdo haber visto tamaño despliegue de hombres y equipos. Jamás lo vi. En 1975 viajé a Tucumán por la ruta 38, que entra del sur, que viene de Catamarca. Crucé toda la zona del operativo Independencia. Me paró el ejército varias veces a hacer control. Y no observé ese despliegue. Le entregaron al surdaje el escenario perfecto, donde ellos mejor se mueven. Como defendía una causa noble, que tiene el visto bueno del más del 80% de la población, se taparon sus desmanes, provocaron la represión policial, lograron que no se trate el proyecto absurdo, quedando bien con millones de personas que eran los perjudicados por el capricho presidencial. De una parte de la grieta salen a pegar a la oposición, a sabiendas que el proyecto es absurdo, porque muchos jubilados perjudicados votaron a Macri, sin hacer la mínima autocrítica de todo lo acontecido, que ocurrió por la obsecuencia al Fondo Monetario de un niño caprichoso, que porque sacó el 40% de los votos creyó que le habían dado un cheque en blanco, y que nadie anunció en la campaña electoral. Y como son liberales
y por ende ultramaterialista, todo se compra y se vende. Salieron a completar gobernadores extorsionándolos y lo siguen haciendo hoy para la sesión del lunes. Algunos dirán, ¿cómo es que existe un pacto liberal marxista si están enfrentados? El proyecto es a largo plazo, no en la coyuntura. En la coyuntura trabajan en dos frentes diferentes. Sabemos que el objetivo principal es la secesión de la Patagonia y uno de los medios fundamentales para lograrlo es que no haya fuerzas armadas para defenderla. Ayer a la mañana me encontré con un amigo militar con muy buenas relaciones en el Ministerio de Defensa en el edificio Libertador. Café de por medio. Me comentó del plan del gobierno acerca de las Fuerzas Armadas. Lisa y llanamente la eliminación de las mismas, con la creación de una Guardia Nacional para conflictos internos. No existe para Macri hipótesis de conflicto. Además está convencido que Estados Unidos no permitirá enfrentamientos con países vecinos. Respecto al tema Malvinas e Inglaterra, lo ve como un hecho consumado. No tenemos posibilidad alguna de recuperarlas y se seguirá con los reclamos diplomáticos. Por lo tanto, no estima que sean necesarios gastos militares para ese caso. Una Guardia Nacional de desplazamiento rápido no necesita tantas guarniciones, por lo que se pondría en venta todas las propiedades militares. También se evalúa ante los problemas del rompehielo Elisa y el Hércules, que lleva el suministro a las bases de Antártida, a levantar las mismas. Sí, señor. El gobierno de Cambiemos o de Sigamos, o como quieran hacer ustedes, está pensando seriamente en levantar todas las bases argentinas en Antártida. Quiero hacer una mención a la Fuerza de Seguridad. Se lo dije con el tema Maldonado y Nahuel Rafael. Ustedes son los próximos ocupantes de los calabozos que dejan los militares a medida que fallecen. Hoy se sienten protegidos por Bullrich y Macri. Cuando ellos ya no estén, uno a uno van a desfilar por los tribunales. Les aviso, los 7 que bajaron al río Chubut serán los primeros, y los que mataron a Abuelo en Villa Mascardi los segundos. Eso, el surdaje que tiene base en las Naciones Unidas en la OEA, no se lo van a permitir. No se lo van a perdonar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuántos políticos están presos de los que ordenaron la represión de los 70? ¿Quiénes fueron detenidos de los que dieron la orden para reprimir en Avellaneda donde murieron Costequi y Santillán? ¿Quiénes se pudrieron en la cárcel por los 26 muertos del 2001? Y los dirigentes saben bien que cuando dan vía libre a las fuerzas de seguridad, estas se pasan de revoluciones. Me viene a la memoria un diálogo que el teniente general Lanuse mantuvo con el general Cáceres, en ese momento jefe de policía. Ahora tiempo en 1972. Le dice Lanuse: ¿no habrá llegado la hora de formar grupos reducidos para la lucha clandestina contra el terrorismo, ir al terreno que ellos nos plantean? Mi general, si eso se hace, al día siguiente no controlo los agentes, no lo aconsejo. Haga de cuenta que no le dije nada, te lo por olvidado. La AAA, tal cual se la quiere hacer conocer como un organismo de represión, no existió. Era uno más de los tantos grupos de derecha o sindicales que pululaban en Argentina y que tuvieron su bautismo de fuego en la masacre del 6 al 20 de junio de 1973. Cuando Perón, ante la cúpula del Partido Justicialista, da las directivas para salir a cazar zurdos, esos grupos entraban en operaciones. Cada boleta que hacían escribían AAA, 3A.
Esos mismos grupos se sumaron después a las tareas, a los de tareas durante el proceso, totalmente fuera de control. La AAA actuó como una especie de paraguas que tapaba todo eso. Vos hacías una boleta, la boleta era zurda, era un zurdo, ponías AAA y tenías impunidad. Operaron montones de grupos con ese paraguas. Después se fueron de control. Y además de matar zurdos, se dedicaron a cuestiones personales y al servicio de los empresarios del poder para secuestrar otros empresarios cuestiones personales y al servicio de los empresarios del poder para secuestrar otros empresarios para quitarle las empresas y los bienes. ¿Cuántos políticos o empresarios que se beneficiaron con ellos hay presos? Los dirigentes que dan vía libre conocen muy bien todo esto, en especial Patricia Bullrich, que estuvo a ambos lados del mostrador y que además, por medio de su esposo, mantiene vinculaciones con la CIA. Ya es hora, por lo menos en sectores involucrados, de dejar de esconderse bajo la consigna que no tenían conocimiento de los hechos. Basta. Cuando uno le dice las cosas que le van a pasar y pasan y acontecen, yo no sabía, no, mire. El ciudadano común puede no saber, pero el que esté involucrado en algo tiene la obligación de saber, averiguar qué pasó hace 10 años, 15 años. Debería dar una información. Escuchen bien lo que dice este señor venezolano en el video. Escuchen bien. El capital accionario de las grandes compañías petroleras, que te repito, son nuestros socios, hay que ratificarlos, hay que elevar el factor de recobro por bien del Estado y por el bien de nuestros socios. Para eso son socios, pero debemos entender bien cómo se comportan para saber qué política seguir. Teóricamente es ganar, pero también cuando les toca patear duro, claro, patean bajo la mesa, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita a favor de nosotros, porque somos independientes. Entonces aquí tenemos la Chevron, principal accionista, el grupo Vanguard, verificable, Bolsa de Nueva York, Comisión de Bolsa y Valores. ExxonMobil, principal accionista, grupo Vanguard. ConocoPhillips, principal accionista, grupo Vanguard. Aquí van las norteamericanas. Total de Francia. Eso en todas las grandes ligas. Total de Francia, principales accionistas, uno de los principales accionistas, pudiera ser el principal accionista, sí, grupo Vanguard, y a través de otros fondos de inversión. Vanguard es un fondo de inversión que también controla Vanguard. Royal Dutch Shell, un papel preponderante de Vanguard a través de diferentes fondos de inversión que ella maneja y de Vanguard directamente. Una compañía real holandesa que ha jugado duro en todas partes, ¿no? Claro. Fíjate, esto te va a gustar a ti. BP, British Petroleum, grupo Vanguard, pero hay un grupo que es de Vanguard, pero se llama Vanguard Windsor. Aquí está, Vanguard Windsor. Nos podremos imaginar todas las derivadas que hay, ¿no? La elegancia de ese fondo de inversión. Statoil de Noruega, un papel preponderante también de Vanguard, Bank of America, que lo domina Vanguard. Eni, el gobierno italiano que se ha metido en los asuntos internos de Venezuela, es dominada, mira, directamente por Vanguard. Después de lo que reflejó incluso el cine realista italiano de posguerra sobre aquellas luchas del petróleo y lo que costó. Y después que un gran nacionalista que fue Matei, presidente de Eni, fue asesinado. Un accidentico. Un accidente. Lukoil, una empresa privada rusa, Vanguard. La participación de Rosneft en bolsa, la participación minoritaria, Vanguard. Aquí está. Todos caen en el mismo canasto. Petrochina, Vanguard. Esta es China National Oil Company Limited. Aquí está participación de BlackRock, que es dominado por Vanguard. China Petroleum Chemical Corporation, Bank of America, BlackRock, estos son dominados por Vanguard. Y Gazprom, uno de sus principales inversionistas, aquí está,
el fondo de inversión Vanguard. Entonces, ahí llevamos, con tu permiso, que se me empañan los... No, adelante. Ya llevamos las petroleras. Entonces, ahora vamos con los bancos. ¿Quién domina la Reserva Federal de los Estados Unidos? Son 4 bancos. Uno de ellos es JP Morgan Chase, principal accionista directamente Vanguard. Esto es monstruoso. Bank of America, el otro que domina la Reserva Federal. Vanguard, BlackRock y Vanguard. BlackRock es dominado por Vanguard. Son fondos de inversión. Citigroup, Vanguard y Vanguard. De Goldman Sachs, Vanguard, BlackRock. Es decir, llegando hasta aquí, antes de avanzar, Todos estamos a merced de las mismas potencias económicas. de la familia Rockefeller, la familia y de la Rockefeller, familia Rothschild, porque en el año la 70, Rothschild, los Lazar, está la Israel Moses Seif, tú lo pronuncias mejor que yo, de Italia ¿sabes? e Israel, la familia Goldman Sachs, los Lehman, todos se asociaron. Inteligentemente en el año 75 se crea este fondo de inversión. Hay otros como State Street, que es creado desde 1792. Pero Vanguard se crea en 1975, justo con la ola neoliberal, y permite esconder el capital de las grandes familias que dominan el mundo para que no sea visible y además disminuir el riesgo, porque entre todos comparten la inversión en todo. Genial. Una maniobra genial. Claro, y hay mercados donde es difícil engañar al fisco, como Estados Unidos, y otros Tienen donde, que publicarlo. otros donde es más fácil. No, son las mismas reglas que ellos han implementado, porque ellos dominan la Comisión de Bolsa y Valores. Tiene que haber un orden en el capitalismo. Pero esto, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Esto está muy complicado. Más que nunca, aquellos que pensamos que la Argentina tiene una última oportunidad, debemos apelar al sentido común, y que la fórmula para sacarla adelante no tiene nada que ver con lo conocido. Lo conocido es lo que está a la vista, lo que nos condujo a este presente. La Argentina tiene que empezar a mirar para adentro, si quiere salir adelante. Fíjese cómo están las cosas afuera. Por último, un mensaje a Mauricio Macri. Ya no tienes retorno. Tu soberbia y la de los que te acompañan te han metido en un callejón sin salida. Yo pregunto, los que escucharon ayer el discurso de Marcos Peña después de lo que pasó en el Congreso, un discurso y la respuesta llena de una soberbia impresionante, me hizo recordar, ¿no?, a la Cristina que salió a hablar por la cadena nacional el día que el campo le copó la parada. ¿Se acuerdan del discurso de Cristina? ¿Lleno de soberbia también? ¿Cuál es la diferencia entre ese discurso de Cristina y este de Marcos Peña? Aunque se han metido en un callejón sin salida, yo personalmente creo que son parte del plan maestro. Aunque reservo una cuotita al desconocimiento de cómo se mueve el mundo, y que no se puede tratar de administrar una nación con tanta secuencia de las instituciones de afuera. Porque de la misma forma que los políticos dejan solo a los cuerpos de seguridad cuando aparecen los problemas, del mismo modo los van a dejar a ustedes, los que manejan el mundo. Porque para ellos son una simple marioneta. Y los planes globales sobre nuestro país se realizan con cualquiera que esté en el poder, más temprano o tarde. ¿Dónde está Kissinger cuando llamaba por teléfono todos los viernes a preguntar al canciller hasta cuándo iban a seguir desapareciendo gente? Y cuando saltó la bronca con la desaparición de personas,
salió a defenderlos de Kissinger. El final de la Argentina es irreversible con toda esta dirigencia política, salvo y excepto que alguna vez un grupo se haga cargo con vocación de servicio y sentido de pertenencia y sepa y tenga asumido que si le va mal puede morir por la patria, y si le va bien corre el mismo riesgo, pero con la posibilidad de intentarlo. ¿Y quién le dice que por ahí se dé vuelta la traba? Buenas noches.